Hoy vamos a empezar el módulo de marca personal y es un módulo que a mí, la verdad, me tiene muy emocionado porque desde que inicié a emprender, a los pocos meses se me empezó a inculcar de manera muy profunda el tema de desarrollar una buena marca personal y déjame decirte que es gracias a eso que yo he hecho todos mis millones de dólares. Ahora, para poder formar una marca personal potente, lo primero es que tienes que seguir estos 5 pasos. Es lo primero, poner todo sobre el papel o todo sobre las bases donde vayas a construir tu marca personal. Vamos a meternos más a fondo en esto. Lo primero que tienes que conocerte a ti mismo y tienes que conocerte a fondo. Entonces, quiero que hagas una lista de habilidades. Una lista de habilidades o que se te dan mejor que a la media o que a la media de personas les da vergüenza hacer esa tarea y a ti no. Quiero que hagas una lista de esas habilidades, porque sobre esas habilidades es que vamos a construir tu marca personal. Posteriormente, quiero que analices el vehículo o el modelo de negocio, mejor dicho, donde alguna de esas habilidades se paga bien y es escalable. Escalable, obviamente, de manera económica y obviamente burocráticamente. ¿Qué quiere decir de manera económica y de manera burocrática? Quiere decir que conseguir mucho más dinero de esa habilidad con ese modelo de negocio no te cueste una gran cantidad de inversión. Y burocráticamente quiere decir que ganar o expandir ese modelo de negocio no tengas muchas, ¿cómo diría yo? Muchas tareas burocráticas. O sea, que el papeleo que tengas que hacer para crear sociedades o abogados, gestores o gobiernos, configuraciones de empresas, etcétera, business plan, o sea, que eso no te dé mucho dolor de cabeza. Es decir, que esas trabas burocráticas sean las mínimas posibles. Entonces, recuerda, hacer una lista de habilidades, ¿verdad? Y después de hacer esa lista de habilidades, tienes que buscar el modelo de negocio que puedas ganar mucho dinero con él y que sea escalable económicamente y burocráticamente. ¿Ok? Tenlo siempre presente, porque si tú escoges un modelo de negocio donde poner esa habilidad al servicio de los demás y burocráticamente tienes que hacer 1000 papeleos, pues antes de empezar se te han quitado las ganas. Eso es lo que yo quiero evitar, ¿ok? Entonces, plasma esto sobre el papel y quizá te sirva el ejemplo que a mí me sirve, o sea, que yo tuve cuando entendí esto y empecé a aplicarlo. O sea, yo en el colegio me daba cuenta que a la mayoría de gente le daba mucho miedo salir a exponer en público un PowerPoint o un trabajo o algo que te había mandado el profesor. Y que yo no solo no tenía vergüenza, sino que tenía ganas. Llegaba el día y me gustaba exponerme en público a hablar sobre ese proyecto, sobre ese PowerPoint, sobre ese trabajo que nos habían mandado en clase. Entonces, como decía Steve Jobs, solo puedes conectar puntos hacia detrás. Cuando a mí se me explicó el tema de la habilidad, del modelo de negocio y cómo ponerlo al servicio de los demás, me vino a la mente esto que a mí me pasaba no solo en la universidad, sino en bachiller o en la ESO, en la educación obligatoria. Y cuando me tocó analizar las habilidades, yo dije, bueno, ¿qué habilidades lleva implícito exponerse en público? Lleva la habilidad de la comunicación, ¿vale? Entonces, o sea, a mí me da menos vergüenza que a la gente comunicarme en público o exponerme a través de las redes sociales, o sea, y fluir en la comunicación, ¿vale? O realmente a lo mejor se me da mejor, o sea, se me da un poco mejor que a la media. Yo no soy el mejor comunicador, ¿vale? Y tampoco hace falta serlo para realmente poder llegar muy alto con la comunicación. ¿Por qué? Porque a la mayoría le da vergüenza exponerse en público o exponerse a las redes sociales, le da reparo el que dirán. Y esto no sé si es una habilidad, pero a mí siempre me la ha repampinflado el que dirán. Me importa una mierda lo que digan de mí. Entonces,
eso ha jugado siempre a mi favor. Ahora tocaba escoger el modelo de negocio, ¿vale? Yo sabía que la comunicación era la habilidad donde tenía yo que potenciarme y que tenía una ventaja y es que me daba igual lo que pensasen de mí. Ahora tocaba el modelo de negocio. El modelo de negocio, pues realmente había tres vertientes interesantes. Una era la política, pero en España, si conoces un poco de la política de España, pues sabes que la política no es el camino correcto para una persona que no es un hijo de puta, ¿vale? Entonces, la política en España estaba totalmente descartada. Aparte, veníamos en un momento de crisis total y yo quise no ir por esa vía. ¿Vale? Luego era el tema de la interpretación. En la interpretación, la comunicación también está muy bien pagada. En la política está muy bien pagada la comunicación. La comunicación en la interpretación, es decir, ser actor o actriz, está muy bien pagado. Pero ¿dónde estaba el escalón máximo o dónde estaba el punto más alto de éxito? Pues hacer producciones en Hollywood, ¿verdad? Y yo tenía un problema con el inglés en ese momento y un problema con el viajar fuera de España o irme fuera de España. Y ahí, pues, mis creencias limitantes me jugaron una mala pasada. ¿Vale? Pues igual podría haber sido uno muy buen actor, ¿verdad? Ahora, no había estudiado interpretación en mi puta vida. Entonces, no sé, era como una cosa que no me llamaba. Y el tercer punto era la docencia. Pero claro, docente de colegio, docente de instituto, docente de universidad, cobras poco o prácticamente nada. Y en el modelo de negocio que yo había conocido, que era el network marketing o las redes de distribución, la gente que realmente sabía enseñar era quien más dinero ganaba. Entonces empecé a desarrollar mi habilidad de la comunicación en un modelo de negocio como el network marketing, donde no necesitaba casi nada de inversión y las trabas para poder escalar burocráticamente, bueno, para poder escalar trabas burocráticas y trabas económicas eran prácticamente nulas. Entonces yo dije, por aquí es. Y ahí es donde fui desarrollando la habilidad de la comunicación y gané mi primer $1.000.000. Si no sabes realmente qué es lo que te apasiona dentro de este punto de conocerte a ti mismo, da igual qué habilidad y da igual qué modelo de negocio escojas. O sea, te tiene que apasionar y no te va a gustar todo de lo que hagas, pero sí tienes que hacerlo con pasión. Entonces yo quiero que escribas 5 cosas y quiero que pienses que el tiempo y el dinero hoy no son un problema para ti. Ponte en esta situación. Escribe 5 cosas que te gustaría hacer. Entonces, tu habilidad, el vehículo, el modelo de negocio y esa pasión, una de esas 5 pasiones, es lo que tú debes juntar para poder explotar y ponerlo al servicio de los demás. Y ahí pasamos al siguiente punto, y es conoce tu voz. O sea, el cómo piensas y en cómo te ve la gente o qué le haces sentir a la gente. Cuando tú hablas, ¿te gusta hablar directo y claro o te gusta ser más reflexivo? ¿Te gusta más dar rodeos? ¿Te sientes cómodo provocando a la gente o eres una persona más empatizadora? Hay una cosa que tienes que tener clara y es que cuando no eres nadie o cuando la gente no te conoce, es más fácil ir por el camino provocador. Pero cuando ya tienes que dar un ejemplo y estás liderando a muchas personas, la parte empatizadora es clave para sostener ese ingreso o esa actividad laboral a lo largo del tiempo. Ahora te pregunto, ¿eres calmado, eres intenso, eres divertido o eres serio? Yo, por ejemplo, me considero una persona intensa y seria. Por tanto, mi marca personal no va hacia la parte de hacer humor en redes sociales. Yo soy una persona seria y una persona intensa. ¿Quiere decir que no sé divertirme? No, sí, claro que sé divertirme, pero no me gusta hacer dinero mediante el humor o no es mi vía para poder aportar un valor a la sociedad. De hecho, cuando las redes de distribución llegaron a un punto donde mi propósito ya no estaba alineado con ese vehículo, me he tenido que reinventar y he tenido que cambiar ya no solo
a enseñar a través de la red de distribución, sino enseñar, poner al servicio de los demás mi habilidad, que es la comunicación, a través de otro modelo de negocio que tiene que ver más con el coaching online, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de cómo crear tu historia. Y para crear tu historia tienes que tener claros 4 puntos. ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Qué es lo que no te gusta de tus antecedentes? ¿Cuál es la solución que encontraste y cómo te ves o cuál es tu visión con esa solución? Y yo te lo voy a poner en varias historias de varios ejemplos en varios momentos de mi vida. Por ejemplo, antes de empezar en las redes de distribución, ¿verdad? Antes de empezar en el network marketing, yo estaba estudiando una carrera, iba sin rumbo. Esos eran mis antecedentes. O sea, estaba convirtiéndome en una marca genérica. Estaba sacándome un título y luego me iba a ofertar en el mundo laboral con ese título sin saber cuál es mi valor diferencial. El valor diferencial que a mí me diferencia de la persona que se ha sacado el mismo título que yo. Entonces no estaba profundizando en eso, estaba estudiando una carrera porque me habían dicho que ahí es donde había salida y entonces estaba yendo detrás del dinero. Estaba poniendo al dinero como jefe y no como empleado, ¿verdad? Porque el dinero es un pésimo jefe, pero es un excelente empleado. Si el dinero trabaja para ti, es una cosa que te va a hacer vivir mucho mejor, pero si el dinero es tu jefe, si el dinero es lo importante, ¿no? Es decir, estás cambiando tu tiempo por dinero. Lo más valioso que tú tienes lo estás cambiando por dinero. Por tanto, estás poniendo el dinero por encima de todo. Y esto es lo que la gente no entiende. Aunque no estamos hablando del tema o el módulo de finanzas, ¿vale? Debes de entender que cuando te dice la gente, no, el dinero no es importante, y ellos son empleados, están trabajando por dinero, el dinero es lo más importante en su vida porque están cambiando lo más valioso, que es su tiempo, por dinero y no son capaces de aprender lo que yo te estoy hablando aquí, en esta formación, en este módulo de marca personal, para poner su valor diferencial al servicio de los demás y posteriormente, si sabes diversificar todo ese valor que se te va a repercutir en forma de dinero, pues vas a poder generar tiempo y vas a poder disfrutar de lo que es la vida y no vas a tener que estar trabajando toda tu vida por dinero, sino es el tiempo, el valor que se te va a repercutir si haces bien las cosas. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de tu estancia dentro de esta academia, ¿verdad? Ahora, los antecedentes eran que, pues bueno, estaba sin rumbo, estudiando una carrera, sin aprender cuál es mi valor diferencial, simplemente buscando salir al mercado laboral para cobrar un sueldo mínimo, porque ya el sistema me había metido en la cabeza que tenía que buscar un trabajo para toda la vida y pues eso. O sea, y morir, pero estando en vida, ¿no? Y era una de las cosas que no me gustaba porque realmente, o sea, yo desde muy pequeño siempre he querido vivir una vida cómoda y estaba yendo por un camino que no me daba una vida cómoda, todo lo contrario, me iba a dar una vida quizás sin muchas preocupaciones, pero me iba a dar una vida llena de muchas desgracias, simplemente por no saber cómo afrontar los problemas, porque de los problemas el 90% es como lo afrontas, el 10% es el problema en sí. Y eso lo vivimos mucho los emprendedores y los empresarios, ¿no? Entonces, por no saber afrontar problemas y querer una vida cómoda, iba a vivir una incomodidad tremenda durante toda mi vida. Y es una incongruencia brutal. Y esos eran los antecedentes y lo que no me gustaba de los antecedentes. Pero encontré un modelo de negocio que con una baja inversión, porque yo pensaba que para hacer mucho dinero tenía que ganar mucho dinero, tenía que invertir mucho dinero. Y encontré un modelo de negocio que con una inversión baja podía hacer mucho dinero a través de poner mi tiempo y podía no solo poner mi tiempo, sino apalancar mi tiempo y apalancar mi esfuerzo a través de las redes de distribución, ¿verdad? Aunque no me voy a meter a explicar este modelo de negocio, pero podía apalancar tiempo y podía apalancar esfuerzo. Y eso es lo que hacía el 5% de la gente, que es el que tiene el 95% de la riqueza. Entonces es un modelo de negocio que me daba acceso a poder ser como el 5% de la población invirtiendo una cantidad irrisoria de dinero. Eso era la solución,
¿verdad? ¿Y cómo me veía yo? Pues me veía ganando 20.000 al mes, teniendo mucho dinero y teniendo mucho tiempo para disfrutar de lo que yo quisiese, porque en un futuro quería generar una familia. Y eso es un poco la historia antes de empezar al network marketing. Ahora, ¿cómo fue la historia cuando yo tuve que cambiar de viajes dentro ya del network marketing, dentro ya de las redes de mercadeo, ¿vale? De la red de distribución, cuando yo cambié de viajes a trading? Porque cuando yo cambié de viajes a mercados financieros fue algo que realmente marcó un antes y un después en mí, porque yo estaba distribuyendo viajes y estaba ganando $1.000.000 al año y como era muy esclavo de mi negocio y yo había empezado este negocio para ganar dinero, pero luego me había dado cuenta que lo importante en la vida era el tiempo, pero seguía enfocado en el dinero o seguía enfocado en propósitos vacíos como el engordar mi ego callando bocas. Llegó un momento que obviamente gracias a conocer a mi mujer, ¿vale? Me inculcó mucho más intensamente el tema de la familia. Y entonces empecé a pensar y a reflexionar que por ese camino no era. Por ese camino sí iba a seguir ganando dinero, pero en cuanto quisiese tener hijos, ese camino se iba a ver altamente perjudicado, o bien porque no iba a poder ser papá presente, o bien porque realmente pues se iba a caer el negocio, porque no iba, porque lo estaba construyendo a través de mi presencia, a través de estar viajando y siempre en movimiento. Entonces me fui a los mercados financieros, donde los mercados financieros me daban una perspectiva más cómoda y me daban una perspectiva no es que sea más fácil, sino que me da una perspectiva más cómoda porque yo podía ganar el mismo dinero, pero haciéndolo desde casa, ¿vale? Luego, obviamente, tuve mis aprendizajes, no fue todo como yo lo pensé en mi cabeza, ¿vale? Pero para que te hagas una idea, esos fueron los antecedentes, lo que no me gustaba de los antecedentes, cuál es la solución y cómo me veía yo con la solución, ¿verdad? Que era ganando el mismo dinero que con viajes, pero con mercados financieros desde casa. Y ahora que me doy cuenta, ¿vale? Una vez ya teniendo familia y teniendo dos nenes pequeños, me doy cuenta que el network marketing no es el vehículo que a mí me va a llevar otra vez a mi prime y a superar mi punto más alto como emprendedor, ¿no? O sea, a nivel de tiempo y a nivel de dinero. O sea, llegar a ganar el mismo dinero, pero con muchísimo más tiempo y sin que mi negocio dependa totalmente de mi presencia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Te estoy hablando de los antecedentes. Los antecedentes de que estaba en el mercados financieros y no era como yo lo había pensado en mi cabeza, ¿vale? Porque realmente para poder hacer crecer los mercados financieros a través, o sea, o el trading a través del network marketing, ¿vale? Porque yo estaba distribuyendo trader, no estaba aprendiendo de trading, ¿vale? Entonces, al distribuir trading, que al mismo tiempo aprendes de trading, pero al distribuir trading o herramientas de trading, ¿vale? Pues me veía que tenía que seguir viajando, que para poder escalar ese ingreso tenía que seguir viajando y tenía que dejar de ser de papá presente. Y ya era papá, no era una cosa, un proyecto futuro, no, ya era papá. Entonces, ahí tenía que decidir si dejar de ser papá presente o dejar de ganar el dinero que me iba a hacer progresar hacia el objetivo que yo tenía puesto a mis 40, porque es eso, luego iremos al tema del propósito, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue, ¿vale? Poner mi habilidad en otro modelo de negocio que no dista mucho de las redes de mercadeo, que no dista mucho en el network marketing, pero sí me permite escalar desde casa, ¿vale? Y mi visión es poder llegar a impactar muchísimas vidas, mucho más que en network marketing, pero hacerlo desde la comunidad de mi casa, disfrutando de mis hijos y no haciendo que el negocio decida cuando yo tengo que viajar, sino yo decido cuándo viajar por el negocio, ¿vale? Que es muy distinto. Entonces, es un poco para que te hagas una idea cómo contar una historia con antecedentes, con lo que no te gusta de tus antecedentes, la solución y la visión que tú tienes. Porque al final lo que va a impactar de tu marca personal es la historia. Y esto, aunque te lo estoy contando muy rápido y habría que explicarse muchísimo más profundamente, pues lo vamos a ir tocando muchísimo en las clases y lo vamos a ir tocando muchísimo en esta academia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora la historia, estos antecedentes, la solución, la visión, todo esto tiene que ir conectado con el propósito. Y la primera historia que te he contado, ¿vale? Mi propósito era hacer dinero. Entonces estaba buscando el modelo de negocio, que puede ser un propósito más vacío sí, que otros, ¿verdad? Pero
mi propósito era hacer dinero y entonces por eso mi primera historia ha ido enfocada al modelo de negocio, ¿vale? A buscar un modelo de negocio que me permitiese hacer dinero, ¿vale? El s- Luego mi propósito fue cambiando, fue callar bocas, pero ese es un propósito incluso peor que hacer dinero porque engorda mucho más tu ego. Pero un momento llegó mi propósito de querer crear una familia, de querer aumentar mi patrimonio para poder dejárselo a mis hijos y demás. Y ahí viene la segunda historia de cambiar de viajes a mercados financieros, de cambiar de viajes a trading. No cambiar el modelo de negocio, sino cambiar el producto o servicio que yo estaba distribuyendo, ¿vale? Y porque iba mucho más alineado con mi propósito en ese momento. Y ahora mi propósito es ser papá presente, es poder disfrutar sin dejar que el negocio controle mi vida, ¿verdad? Porque si para hacer más dinero tengo que viajar, tengo que ir a los eventos corporativos, tengo que hacer viajes de retiros de liderazgo, cuando me lo marca el negocio, porque es cuando te lo marca el negocio, porque es cuando te lo marca el corporativo, cuando te lo marca tu líder ascendente, ¿verdad? No es el modelo de negocio en el que yo me tengo que desarrollar para realmente llegar otra vez a mi prime y superar mi prime, ¿verdad? Y llegar a un prime mucho mayor, ¿no? O sea, llegar a un punto donde genere mucho más dinero, pero teniendo mucho más tiempo. ¿Para quién? Para mis hijos. Porque mi propósito a día de hoy es poder educar a mis hijos desde una presencia total, ¿verdad? Pero sin que eso afecte a mi plan. ¿Y cuál es mi plan? Y lo he dicho en otros vídeos. Mi plan de los 20 a los 30 fue ganar mi primer millón. Gané dos. Ahora, de los 30 a los 40 es hacer el mayor patrimonio posible, pero tengo un objetivo claro a los 40, que es poner todo el patrimonio a funcionar y generar verdadera libertad financiera junto con verdadera seguridad financiera a través de la diversificación. ¿Ok? Entonces, yo tengo un objetivo puesto y no quiero ni que mis hijos afecten a este objetivo, ni que este objetivo afecte a mis hijos, ¿verdad? O afecte el tiempo con mis hijos. Entonces, en este momento, por eso la tercera historia va con un cambio de modelo de negocio, ¿verdad? Donde la habilidad de la comunicación está bien pagada, ¿verdad? Pero el modelo de negocio me permite escalarlo mucho más desde casa, controlando totalmente cuándo y por qué viajo. Entonces es tan importante tu habilidad, el modelo de negocio, qué te apasiona, cómo contar esas historias, ¿verdad? A la gente para que conecte contigo y qué propósito hay detrás de esas historias, ¿vale? Es tan importante estos 5 puntos para que tú luego esas bases los testes en las redes sociales, ¿verdad? Tienes que testear en las redes sociales si todo esto conecta y cómo lo tienes que revertir a través de posts, de vídeos, de publicaciones, o sea, a través de poder comunicarle esto al mundo, tú vas a poder testear, ¿verdad? Si vas por buen camino, tienes que reconfigurar algo, reconvertir cualquier cosa. Pero estas son las bases de cómo vamos a crear tu marca personal 100%. ¿Ok? Así que nos vemos en el siguiente vídeo.